Ya, la pregunta uno les dice señale la alternativa que no corresponde a una reacción química. ¿Listo? Ok, el primero te dice, ¿se forman nuevos enlaces? Pues en una reacción química sí se forman nuevos enlaces. O se rompen nuevos enlaces justo en la parte donde se llama estado activado y empiezan a formarse nuevos enlaces. Así que el primero sí es verdadero. ¿Ya? Entonces le pones verdad. En la B te dice la ebullición del agua no es una reacción química. Bueno, la ebullición del agua pues no es una reacción química. Recuerden que la temperatura de ebullición como tal es una propiedad física, entonces está relacionado con un cambio físico, no con un fenómeno químico. Sería un fenómeno físico, así que esto también sería verdad, porque ahí te dice la ebullición del agua no es una reacción química. ¿Ya? Y luego en la C te dice en el proceso se forman nuevas sustancias químicas. Bueno, eso es verdad, ¿no es cierto? Aunque acá te dice en el proceso. Pero bueno, pues recuerden que al final tienen nuevas sustancias. Al inicio tienen, por ejemplo, un ejemplo sencillo, H2 más oxígeno 2. Tienes sustancias simples, hidrógeno 2 y oxígeno 2. Y al final, mira, tienes otra sustancia diferente, completamente diferente al que tenías inicialmente. Pero no olviden que una reacción química siempre va a estar formado por los mismos elementos que van en los reactantes, solo que formando compuestos diferentes. Una reacción nuclear más bien es todo lo contrario. ¿Okay? Una reacción nuclear se forman nuevos elementos. ¿Ya? Entonces esto sería verdad y luego pasas a la D. Dice, las sustancias originales sufren cambios solo en sus propiedades físicas, de hecho no cambian o sufren cambios en sus propiedades químicas, jóvenes, ¿ya? Propiedades químicas. Por esa razón esto sería falso y la respuesta en este caso sería la alternativa D. Ya esa es la pregunta número uno. Y en la 2 te dice cuáles de las siguientes reacciones no es de síntesis. Ya, ¿qué es una reacción de síntesis? Una reacción de síntesis es cuando síntesis es sintetizar, o sea, sumar, jóvenes, ¿ya? Eso es todo. Dame un toque. O síntesis también tiene varios nombres, ¿no? Síntesis, también adición, combinación, esos tres son los nombres de una reacción de síntesis. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Pues veamos. El concepto de una reacción de síntesis es de, aquí te voy a poner ya, síntesis. Es de varios reactantes a un solo producto, Entonces, fíjate eso en tus claves. Y en la alternativa A, por ejemplo, tienes dos reactantes, hidrógeno y oxígeno, y se convierte en un solo producto. Así que esto es una reacción de síntesis. En la B tienes dos reactantes, el CO2 y el agua, y al final tienes un solo producto, así que también es una reacción de síntesis. Y en la C tienes nitrato de potasio, es un reactante, más litio, que es otro reactante, y al final, fíjate que aquí al final no tienes un solo producto, tienes dos productos, el potasio y el nitrato de litio, ¿no es cierto? En todo caso, esto no sería una reacción de síntesis porque tienes dos productos. Para que sea de síntesis tienes que tener solo un producto. Por esa razón, la respuesta sería la alternativa C. Esa es la número 2 y luego hacemos la 3. En la 3 te dice así. Indique verdadero o falso según corresponda a las reacciones químicas. Muy bien. Entonces, el primero, toda reacción va asociada a cambios de energía en alguna de sus manifestaciones. Esto lo sabemos por enlace químico. Recuerden que enlace químico también es donde se forman enlaces, ¿no es cierto? Como tal, ¿ven? Entonces ahí había liberación de energía y cuando se rompían enlaces, pues hay una absorción de energía. ¿Ya? Y la diferencia de esas dos energías, pues la energía que se libera o la energía que se absorbe. En todo caso, ¿toda reacción va asociada a cambios de energía en alguna de sus manifestaciones? Sí, todas las reacciones están asociadas a cambios energéticos, así que sería verdadero. El segundo te dice, los átomos que participan mantienen su identidad.
¿Ya? Aquí te preguntan, ¿los átomos que participan mantienen su identidad? Pues sí, conservan su identidad. O sea, no se convierten en otros átomos, así que esto es verdadero. Forman otras sustancias, pero siguen siendo ellos. Y el tercero te dice, son fenómenos que permiten la transformación de las sustancias. La palabra clave aquí es transformación, se convierten en nuevas sustancias. ¿Ya? Entonces, verdad. Por lo tanto, aquí la respuesta sería, todas son correctas y marcarían la alternativa A. Esa es la pregunta 1, 2 y 3. Tómale captura y vamos a ir a la siguiente página. Halle el valor de la ecuación A más C. Bien, esto es una reacción sencillita, solamente vas a usar el tanteo simple y ya tienes toda la reacción balanceada. Entonces copias y dices potasio más el H2O, flecha y dice que te va a dar hidróxido de potasio más hidrógeno 2. Y los coeficientes son las letras que te ponen ahí, así que vamos a averiguar cuánto vale cada letra. Bien, entonces, ¿qué dices? Pues tanteo. Para tantear recuerden que hay un orden, eso les puede ayudar hasta cierto punto. El orden para el tanteo primero es los metales y luego son los no metales. Bueno, cuando digo no metal, pues no consideren el hidrógeno y el oxígeno. Ellos son no metales, pero ellos se balancean al final. Si gustas, al final puedes balancear el hidrógeno, bueno, al final el oxígeno, antes el hidrógeno. O puedes cambiar primero el oxígeno y el hidrógeno, depende de ti, como te gusta. Entonces en este caso veo que tengo un metal, sería el potasio. Tengo un potasio en ambos lados, ¿no es cierto? Entonces está balanceado. Ahora respecto al hidrógeno tengo aquí dos hidrógenos, sigan el puntero, y acá tengo 2 más 1, 3. Entonces le voy a poner aquí un medio. Un medio por 2 me va a dar 1, más 1, 2 hidrógenos, y un oxígeno y un oxígeno. La reacción está balanceada. Pero como mis respuestas no están en decimales, pues voy a multiplicar por 2 a toda la reacción. Así que sería 2 acá, 2 acá, 2 acá, y un medio por 2 pues se queda en 1, ¿no es cierto? Entonces quedaría así. Listo, entonces ya tenemos todos los coeficientes y respondan, dices en conclusión, como te piden la suma de A más C, entonces ¿A cuánto vale? En este caso es el coeficiente del potasio, sería 2. Más, y el B, A más C. C es el coeficiente del hidróxido de potasio, es la C, o sea esto, 2. Te va a dar 4. Ya, esa es la pregunta número 4. Es tanteo. Entonces marcas aquí la alternativa B y esa sería la clave. Ok, la número 5 les dice indicar la relación incorrecta. Muy bien. Voy a admitir a Daimi. Ya, y como te dice aquí la relación incorrecta, veamos cuál es la relación incorrecta y por qué. En la A, por ejemplo, les ponen el azufre más el oxígeno 2 y te ponen como producto el SO2. Es una reacción de adición. Hace rato habíamos dicho que una reacción de adición es de varios reactantes a un solo producto y casualmente eso es lo que tienes aquí, ¿no es cierto? Bueno, aquí no hay el lápiz que pinta y luego desaparece porque he instalado el otro Word. Olviden. Pero es que ahora en su video va a salir el puntero. Es que en el anterior que había pues no salía el puntero, solamente un puntito que si lo perdías pues ya no lo veías. Ahora vas a ver el lapicito, todo el tiempo. Ya entonces les estaba diciendo, ¿qué le estaba? Ya, una reacción de adición es de varios reactantes a un solo producto. En este caso, ¿cuántos reactantes tienes? Dos reactantes, ¿ve? Y un solo producto, ese está bien. Y luego pasas a la B y en la B te ponen esta reacción. Dice, carbonato de calcio, dice que se descompone en óxido de calcio más CO2, una reacción de descomposición. Una reacción de descomposición, jóvenes, es cuando tienes descomposición de un solo reactante a varios productos. Acá tienes un solo reactante que es el carbonato de calcio y se descompone en dos productos. Entonces eso también está bien. Esto es verdad, esto también es verdad y así sucesivamente. ¿Ya? Y luego la otra reacción te dice algo así. Dice que tienes el... Bueno, a simple vista esto ya es una reacción de combustión completa o tal vez es incompleta. Necesitamos ver el CO2. Pero tienes el propano, carbono 3, hidrógeno 8 más, oxígeno 2. ¿Ya? Y acá tienes el CO, es una combustión incompleta, ¿no? Más H2O. Una combustión incompleta es cuando tienes el monóxido de carbono. Si es que aquí es uno, es el monóxido de carbono. Eso es una reacción de combustión incompleta. Combustión
incompleta. Ahora, ¿cuándo es una combustión completa? Para una combustión completa deberías tener aquí el CO2, CO2 más H2O. Ya esto sería una combustión completa. Bueno, los reactantes siguen siendo los mismos, ¿no? Carbono 3, hidrógeno 8 más, oxígeno 2, flecha y entonces CO2 más H. Eso es completa, incompleta es con el monóxido de carbono. ¿Ya? Muy bien. Entonces la respuesta sería la C, ¿no es cierto? Porque la pregunta aquí es la relación incorrecta. Bueno, la incorrecta es la C. Entonces ustedes marquen ahí la C. Listo, esa sería la pregunta número 4 y 5 y de momento nos trasladamos a la siguiente página. Ya les decía, para averiguar cuando una reacción es de reducción y oxidación tenemos que calcular los estados de oxidación. Si cambian de estados de oxidación, entonces una reacción redox. Por ejemplo, tienes HCl más el hidróxido de sodio y flecha seguro te da cloruro de sodio más agua. De hecho, esto es una reacción de neutralización. Bueno, algunos que estudian teoría, ya saben, por teoría las reacciones de neutralización no es una reacción redox. No hay cambios en su estado de oxidación, así que esto es no redox. ¿Ya? Ahora, si quieren probar, pues calculen estados de oxidación. Por ejemplo, el hidrógeno trabaja con +1 y el cloro con -1. Aquí igual el sodio con +1 porque todo lo H tiene carga -1, entonces la suma te da 0. Igual aquí el sodio con +1 y el cloro con -1. ¿Ve? Nadie cambia de estado de oxidación. Aquí el oxígeno con -2, el hidrógeno con +1. Por eso no es una reacción redox. Es una reacción de neutralización o de doble desplazamiento. Es que las reacciones de doble desplazamiento no son redox. En el segundo te ponen el SO3 más H2O, flecha, y te ponen el ácido sulfúrico, H2SO4. Bien, para que sea una reacción redox, recuerden, debe haber dos elementos que cambien de estado de oxidación. Bueno, puede ser uno solo, pero pues, me refiero a esto, mira. Acá, el oxígeno trabaja con -2 por 3, sería -6. El azufre está trabajando con +6. Bueno, digamos que el oxígeno aquí trabaja. Digamos no, es porque trabaja con -2. El hidrógeno con +1. Pasa lo mismo aquí, el oxígeno con -2 por 4 sería -8, el hidrógeno con +1 por 2 sería +2 y el azufre con +6. Ve, nadie cambia de estado de oxidación. Acá el azufre sigue trabajando con +6 en los reactantes y en los productos. Y no hay otro elemento que cambie de estado de oxidación. Así que esto tampoco es una reacción redox, así que sería no redox. ¿Ya? Entonces, por descarte, 1 y 2 no es tu respuesta. Entonces, la alternativa A descartado, la alternativa B, la alternativa C y la alternativa E descartado porque aparece el 2. Entonces, seguramente la respuesta es la D. Además, bueno, te sobran esas dos para analizar, ¿no? Pero tal vez uno de ellos sí es redox, o sea, no es redox, entonces pues... Es que no hay tampoco uno solo, ¿no? Son dos por lo menos. Pero por descarte ya sabes que la respuesta va a ser la alternativa D. Pero vamos a probarlo, ¿ya? Entonces voy a hacer la tercera. En la tercera te ponen, por ejemplo, hidrógeno 2 más oxígeno 2, flecha, y acá sería H2O. Entonces vamos a ver si esto es una reacción redox. Para ello, recuerden que cuando un elemento está solo, trabaja con 0. Esto también trabaja con 0. Bueno, aquí el oxígeno con -2, el hidrógeno con +1. En este caso sí cambia, ¿no? El oxígeno pasa de 0, está pasando a -2. De 0 a -2 se reduce. Y el hidrógeno pasa de 0 a ¿cuánto? Pasa de 0 a +1. Está aumentando, así que se oxida. Entonces, por esa razón, esto es una reacción redox. Hay cambio en su estado de oxidación, unos aumentan y otros disminuyen. Muy bien, entonces ese es la número 3. Entonces sí es redox, esto es redox. Y el último, termino ahí, en el cuarto enunciado te ponen clorato de potasio. Este es el clorato de potasio, es muy común en estequiometría, seguro lo has visto también. Más oxígeno 2. Calculemos estados de oxidación. En este caso nos damos cuenta que el oxígeno trabaja con -2 por 3, sería -6. El potasio sería con +1. Para que la suma te dé 0, esto tiene que ser +5. +1 más 5 te da +6, -6, 0. ¿Ven? Aquí el potasio está en el 1A, entonces trabaja con +1. Es que es su único estado de oxidación. El cloro tiene que trabajar con -1 para que la suma sea 0. Y el oxígeno con 0. Entonces, si te das cuenta, el oxígeno pasa de -2, de -2 a ¿cuánto? A 0. De -2 a 0 está oxidándose, ¿no es cierto? Está aumentando, entonces se oxida.
Y el cloro está pasando de más 5 a menos 1. En este caso está disminuyendo, entonces se reduce. Entonces, como ven, esas dos últimas sí son reacciones redox. Por esa razón, la respuesta en este caso sería la alternativa D, aunque ya habíamos marcado. Ok, jóvenes, entonces eso es la número 6. Si tienen dudas, igual siempre pueden avisarme por chat. Voy a estar yendo de ratos a su chat. Ok, y luego hacemos la número 7 y la 7 te dice balancear la siguiente ecuación e indicar el número de electrones transferidos. Bueno, como solo me piden el número de electrones transferidos, pues no voy a terminar de balancear toda la reacción, porque eso sería perder mi tiempo. Bueno, aunque podemos perder tiempo con ustedes. Más HNO3, pero hoy no, jóvenes. Y acá tienes el NO más el ácido perclórico más el agua. Bien, entonces para averiguar los electrones transferidos vamos a calcular estados de oxidación. Un elemento cuando está solo trabaja con 0. El nitrógeno aquí veamos con cuánto trabaja. El oxígeno con menos 2 por 3, menos 6. El hidrógeno con más 1 y aquí el nitrógeno trabaja con más 5. Para que la suma te dé 0. Una cosa, jóvenes, solo esta vez voy a analizar el ácido nítrico. Este es el ácido nítrico. Tienen que familiarizarse. El HNO3, el nitrógeno trabaja con 5. O sea, hay ciertos ácidos que tienen que conocer de memoria. Bueno, es que sí, jóvenes, les ayuda en el examen, en este tema, en nomenclatura, en reacciones químicas y en soluciones, ¿ya? Si no sabes de memoria ciertos ácidos, pues tendrías que formular, y para formular necesitas retroceder varios pasos, saber más cosas. Pero yo mejor les digo que se lo memoricen, pero igual debes saber formular. Ya aquí sería menos 2 por 2, menos 4, y acá para que la suma te dé 0 tiene que ser más 4. Y acá sería menos 2 por 4, menos 8. Y acá sería más 1, para que la suma te dé 0 tiene que ser más 7. Más 1 más 7, más 8 menos 8, 0. El agua lo dejas, ¿ya? Entonces, ¿quiénes cambian? El cloro, por ejemplo, pasa de 0 a más 7, entonces lo conectas por ahí. Y el otro sería el nitrógeno, está pasando de más 5 a más 4, entonces lo conectas. Bien, recuerden que aquí solamente nos piden los electrones transferidos, no me interesa quién se oxida, quién se reduce, siempre pueden ahorrar tiempos en esas cosas en pleno examen, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? El siguiente paso es balancear en la misma línea, tengo dos cloros acá y al otro lado solo tengo uno, entonces tengo que multiplicar por 2. Y luego esto afecta a la carga, entonces 2 por 7 sería más 14, entonces agarro eso, ¿ya? Y acá 2 por 0 sigue siendo 0. Bueno, aquí tengo un nitrógeno, si camino, allá también tengo un nitrógeno, así que no hay problema. Trabajo con el más 4 y con el más 5. Y ahora se aplica el cangrejito, ¿no es cierto? Y dices, bueno, yo sé que no les he enseñado todavía los pasos, pero pues como todavía no es redox, en el siguiente ejercicio, cuando se... Sí, es en la número 9 si no me equivoco, la 10 les voy a aplicar paso a paso eso, ¿ya? Pero por ahora lo voy a saltar así. Entonces, el cangrejito... Perdón, jóvenes. El cangrejito consiste de atrás hacia adelante. Entonces, de más 14 a 0, ¿cuánto necesitas? Pues menos 14 electrones. Y el otro sería de más 4 a más 5, sería más un electrón, ¿no es cierto? Entonces, luego buscas el factor para cada uno. Bueno, eso se busca simplificando estos dos números, pero ya no se pueden simplificar. Entonces, intercambias. Acá sería por 1 y acá sería por 14. Entonces, acá te da más 14 electrones transferidos y acá te da menos 14 electrones transferidos. O sea, la respuesta en este caso sería la alternativa E, 14. Eso es todo. No vamos a balancear todo porque eso no va a cambiar. Yo sé que la reacción no está balanceada. Esa sería la número 7 y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya la número 8 dice, en la siguiente reacción redox halla la suma total de coeficientes. Les estaba diciendo que cada profesor, cuando van a trabajar redox, les va a enseñar de varias formas. Aunque algunas cosas seguramente no va a cambiar mucho, pero cada profe tiene su propio método, ¿ok? Entonces, depende de ustedes a qué profe le entienden, pues síganle a él hasta que logren balancear bien. En este caso, nosotros utilizamos este método, sería más o menos así. Bueno, lo llamamos 3 pasos. Es psicológico, en realidad no son 3 pasos, son como 6, 7 pasos creo, pero vamos a reducirlo a 3 pasos, ¿ya? Entonces, el primer paso, por ejemplo, es hallar estados de oxidación, hallar estados de oxidación. Bueno, dentro de ese primer paso van a tener dos subpasos, ¿ve? Así les miento, jóvenes, siempre les miento. Mentira, no les miento yo, jóvenes. ¿Ya? Entonces, aquí el siguiente, por ejemplo, va a ser
¿cómo se llama? Averiguar los 6 nombres. Entonces voy a poner ahí 6 nombres. Entonces luego yo les voy a decir cuáles son esos 6 nombres. Ya en el segundo paso, que suele ser el más complicado para todos ustedes, el segundo paso es balancear en la misma línea. Esto es lo que la mayoría no logra entenderlo, no sé por qué. Balancear en la misma línea. Pero luego te voy a explicar en qué consiste, ¿ya? Bueno, lo voy a escribir hacia arriba porque se supone que cada regloncito es un paso, ¿ya? Y por acá el siguiente va a ser aplicar el cangrejo. Eso es el que le estaba diciendo hace rato, aplicar el cangrejo. Luego les explico en qué consiste cada uno. Y el tercero se le va a llamar, por ejemplo, los dos factores. Dos factores. ¿Vieron? Entonces acá ya hay 3 pasos, 3 subpasos. Y el tercer paso, pues lo que ustedes ya saben, se le llama el tanteo simple. Aquí es donde va a entrar, por ejemplo, el medio básico, si es que te piden en medio básico, y también aquí puede entrar en medio ácido, si es que te piden en medio ácido. Pero los pasos de arriba no van a cambiar. ¿Ok? Entonces, esos serían los pasos para balancear una reacción redox. Entonces, el 1 no creo que cambie ninguno, todos los profes te van a enseñar igual, tal vez el segundo también, los 6 nombres. Quizá el paso 2 te enseñen de varias formas, ¿ya? Pero vamos a ver. Voy a copiar la reacción aquí. Entonces dice que tengo el permanganato de potasio, entonces voy a poner permanganato de potasio, más el ácido clorhídrico, flecha por acá, y tenemos el dicloruro de manganeso, más cloruro de potasio, cloro 2 y H2O. Es que me falta el aire, no sé por qué. Olvídenle. Ya, pero bueno, luego calculan estados de oxidación. El oxígeno, ¿con cuánto trabaja? Con -2. Entonces pones -2 por 4 sería -8. El potasio está en el 1A, trabaja con +1. Entonces para que la suma te dé 0, ¿cuánto tiene que ser aquí? +7. ¿Viste? Y luego tienes aquí el +1, y para que la suma te dé 0 tiene que ser -1 el cloro. Bueno, aquí pues si es que no conocen sales aloideas van a sufrir y ya se estancan aquí. Pero esta es una sal aloidea. Entonces el cloro viene del ion cloruro, así que su carga es -1. Por el 2 de abajo sería -2. Entonces el manganeso trabaja con +2. Acá igual el potasio con +1 porque está en el 1, es el único estado de oxidación. Para que la suma sea 0, el cloro tiene que trabajar con -1. Y acá el cloro trabajaría con 0. Entonces ahora te fijas, ese es el paso, el 1, hallar estados de oxidación. Acabamos de hacerlo. El paso de los 6 nombres consiste en esto. Tienes que fijarte quiénes cambian de estado de oxidación. El manganeso, por ejemplo, pasa de +7 a ¿cuánto? Está pasando a +2, entonces lo conectas. ¿Qué más cambia? Por ejemplo, el cloro está pasando de -1 a ¿cuánto? Allá a 0, entonces lo vamos a conectar. Entonces aquí son los únicos que cambian, no hay otros elementos que cambian, así que solamente se enlazan los que cambian. Y ahora es cuando te preguntas, por ejemplo, de 7 a 2, ¿se oxida o se reduce? Guíense por los números. Si se va reduciendo, dices que se reduce. Aquí, por ejemplo, de 7 a 2, pues se reduce. 7 es grande y 2 es pequeñito, entonces dices se reduce. Ya, entonces, si se reduce, provoca que otro elemento se oxide. Por eso se le llama también agente oxidante. Voy a abreviar y por ahí abajo voy a escribir completo. Entonces, agente oxidante. El otro es de -1 a 0. Está aumentando, ¿no es cierto? Si es que aumenta, dices que se oxida. Entonces, si se oxida, se le conoce como agente reductor. Ya, pero allá al fondo, cuando llegas aquí, o sea, aquí me refiero aquí, sigan el puntero, yo sé que ahora sí aparece en su pantalla, y si no me avisan ya. Entonces se va a llamar forma reducida. Voy a abreviar y por ahí abajito les voy a escribir completo. FR significa forma reducida, y este otro se va a llamar forma oxidada. O sea, como se oxida, entonces aquí donde llega se llama forma oxidada. Entonces, como verán, en ahí tenemos cuánto, pues 6 nombres, ¿no? Mira, reduce 1, el agente oxidante 2, oxida 3, agente reductor 4, forma reducida 5 y forma oxidada 6. A eso me refiero con los 6 nombres. Bueno, si quieres tú nada más pones nombres y ya está, no hay problema. Pero son 6 en total, ¿ya? Y ahora viene el paso 2, donde sufren ustedes muchísimo. Entonces, para el paso 2 voy a usar este color. Dice, balancear en la misma línea. Cuando digo eso me refiero a estas líneas de color rojo que pusiste. Solamente en este paso, en el primer paso del paso 2, te concentras en las líneas, en lo que has balanceado. Bueno, en lo que has conectado. Entonces, ¿cuántos manganesos tengo, por ejemplo, acá? Tengo un manganeso. Si camino por la línea, allá también tengo un manganeso. O sea, ya está balanceado. Entonces, cuando ya está balanceado, multiplicas 1 por 2, 2, y acá 1 por 7, pues 7. Entonces le pones un circulito porque aquí tienes que encontrar los 4 circulitos, ¿ya?
Ahora, acá por ejemplo, caminas, acá tienes un cloro, ¿no es cierto? Caminas, 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 ya vas caminando. Entonces, ¿cuántos cloros tienes acá? Mira, tienes dos, entonces tienes que balancear. Como tienes dos, allá tienes uno, le voy a multiplicar por dos, cosa que 2 por 1 ahora sería 2. Allá también tengo 2, entonces ya está balanceado. Y ahora multiplicas 2 por 0, 0, y acá multiplica esto. 2 por menos 1 sería menos 2. Eso va para el círculo. Listo, ya tengo los 4 círculos y ahora voy a aplicar el cangrejo. Lo del cangrejo, la idea es de atrás hacia adelante. ¿Ya? Entonces solo te preguntas, ¿cuánto necesito agregar o quitar a 0 para que me dé menos 2? Bueno, pues menos 2, ¿no es cierto? Menos 2 electrones, porque 0 menos 2 me da menos 2. ¿Cuánto necesito agregar o quitar a 2 para que me dé más 7? Bueno, sería más 5 electrones, porque más 2 más 5 me da más 7. Ya eso es el paso de aplicar el cangrejo. ¿Ya? Y ahora pasas a los dos factores. Para encontrar los dos factores, simplifica estos dos números que encontraste en el paso anterior, siempre que se pueda. En este caso no se puede, 5 y 2 son primos entre sí. Entonces ya puedes cambiar. Entonces una vez que ya no se puede, pues intercambias. Acá sería por 2 y acá sería por 5. ¿Ya? Entonces este 2 viene por acá y también viene por acá. Este 5 también camina, así que acá sería 5 por 2. No vas a borrar el 2, lo dejas así. ¿Ya? 5 por 2 y camina por acá y también acá sería 5. Ya está. Y ahora entra el tercer paso, el tanteo. Entonces tengo 2 potasios, allá tengo 1, entonces le multiplico por 2. 2 potasios. 2 manganesos y acá también tengo 2 manganesos. Todo en orden, ¿no es cierto? Ahora, cloros, 5 por 2, 10 cloros. Acá 5 por 2, 10 cloros. Voy a balancear átomos de hidrógeno, oxígeno. Vamos a ver. Voy a balancear hidrógenos, ¿ya? 5 por 2, 10. Acá hay 10 hidrógenos nada más. En el lado de los productos, acá no hay, acá no hay, acá no hay, acá hay. Entonces, para que tengan 10, le voy a multiplicar por 5. 5 por 2, 10. Y ahora rezas porque el último elemento tiene que estar balanceado. Entonces, acá, por ejemplo, tienes 5 oxígenos y allá... espera, siento que algo anda mal. Acá tienes 2 por 4, 8, pero no hay más oxígenos, ¿no? ¿Y por qué no se ha tanteado? A ver, denme un toque. Algo debemos estar haciendo mal. Voy en conto. Ya mira, el cloro no lo tenemos balanceado aún. Entonces no podemos terminar con el último elemento. Acá tenemos 5 por 2, 10 cloros, pero acá hay 2 y acá hay otros 4. Entonces sería 4 más 2, 6 más 10 hay 16. Entonces este coeficiente tenemos que arreglar. De momento le voy a poner aquí, porque aquí es el único compuesto que lleva el cloro, entonces le ponemos 16 para que tengas 16 cloros. Eso significa que vas a tener 16 hidrógenos. Y como en este lado solamente hidrógeno sale en el agua, entonces le ponemos acá el 8. Listo, entonces sería más 8. 8 por 2, 16 hidrógenos igual que en este lado. Y tienes 8 oxígenos y aquí también tienes 8 oxígenos. ¿Ya? Entonces la reacción ya estaría balanceada. Eso sería todo. En vez de 10, ahora pones el 16. Entonces con eso ya respondes. La pregunta que es allá la suma total de coeficientes. Sumen entonces, sería 2 más 16 más 2 más 2 más 5 y más 8. Todo eso te va a botar un valor de 35. Ok, entonces esa sería la pregunta número 8. Entonces aquí marcas la alternativa que corresponde, la C. Muy bien, esa sería la número 8 y vamos a pasar a la número 9. Pero la 9 me parece que solo es tanteo. Entonces pones aquí ácido clorhídrico más aluminio OH3, flecha, y acá sería aluminio cloro 3 más H2O. Ay, ¿qué pasó? Ya, entonces en la número 9 te dice lo siguiente. Profe, 5 ácido clorhídrico no es cloruro de hidrógeno. Bueno, sí hay una diferencia entre el ácido clorhídrico y el cloruro de hidrógeno. El ácido es acuoso, el cloruro de hidrógeno pues es un gas. Muy bien, la 9 les dice, en la siguiente ecuación, la suma de los coeficientes de los productos en la ecuación balanceada es. Solamente te piden la suma de los coeficientes de los productos. Muy bien. Entonces, tanteen, porque aquí no vas a aplicarle redox. Mira, tengo el aluminio acá y al otro lado también tengo el aluminio, está balanceado. Tengo un cloro acá y allá tengo 3 cloros, entonces podrías ponerle aquí un 3.
Voy a cambiar de color, ¿ya? Entonces tendrías 3 cloros en ambos lados. Ya, pero eso seguro cambia a otros compuestos. 3 cloros, allá hay 3 cloros. Acá tendrías 3 hidrógenos más este 3, serían 6 hidrógenos, ¿no es cierto? Entonces para que tenga 6 le voy a poner aquí un 3. Entonces 3 por 2 sería 6. Esto sería 3 oxígenos y acá también tienes 3 oxígenos. O sea, la reacción ya está balanceada, así que no hay problema. ¿Listo? Entonces ya con eso respondes. Suma de coeficientes de los productos, bueno, sería igual a 1 más 3 y eso te va a dar 4. Entonces la respuesta sería la alternativa B. Esa sería la número 9. Ya, anoten hasta ahí y pasamos al siguiente ejercicio. Para los que no saben calcular estados de oxidación, si es que tienen iones, hagan esto. Abres paréntesis, pones SO3, cierras y pones el menos 2 afuera. Ya el oxígeno trabaja con menos 2 por 3 sería menos 6. Para que la suma te dé menos 2, esto tiene que ser más 4. Entonces el azufre está trabajando con más 4. Haces lo mismo acá, sería menos 2 por 3 menos 6. Para que la suma te dé menos 1, porque esta raíz significa menos 1, tiene que ser más 5. En este caso el cloro ya trabaja con menos 1 porque ya te dan una carga y está solo. ¿Ya? Y en este caso haces lo mismo, menos 2 por 4, menos 8. Para que la suma te dé menos 2 tiene que ser más 6. Y ahora conectas los que cambian de estado de oxidación. Por ejemplo, el azufre está pasando de más 4A, hasta allá tenemos que llevar a más 6. ¿Viste? Y el otro sería el cloro de más 5 está pasando a menos 1. Entonces lo conectamos. Como nos preguntan por la relación de nombres, entonces voy a averiguar los nombres. De más 4 a más 6 está aumentando, así que se oxida. Este sería el agente reductor y allá se va a llamar forma oxidada. De más 5 a menos 1 está disminuyendo, así que esto se reduce. Entonces esto sería mi agente oxidante y esto se va a llamar forma reducida. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a terminar de balancear en medio básico. Esto significa medio básico, ¿ya? Entonces, el siguiente paso era balancear en la misma línea. Tienes un azufre, allá también tienes un azufre, así que está balanceado. Entonces trabajarás con el más 6 y con el más 4. Acá tienes un cloro, allá también, entonces está balanceado, trabajas con esos dos números. Y ahora viene el cangrejito, ¿no es cierto? Y dices, ¿cuánto le quito? Le agrego a menos 1 para que me dé más 5. Sería más 6 electrones. ¿Cuánto a más 6 para que me dé más 4? Sería menos 2 electrones. Claro, 6 menos 2 me va a dar 4. Y ahora los factores. Para encontrar los factores recuerden simplificar. Entonces si yo le saco mitad, acá sería 1, mitad, acá sería 3. 1 y 3 ya no se puede, así que intercambias. Esto sería por 3 y esto sería por 1. Este 3 se mueve por acá y también por acá. El 1 también, pero el 1 no afecta, así que lo dejas por ahí. Y terminamos por tanteo simple y aplicamos medio básico. Pero entiendo que esta reacción ya se ha balanceado. Mira, 3 azufres, 3 azufres. Un cloro, un cloro. Acá 3 por 3, 9 oxígenos, más 3 serían 10, 11, 12 oxígenos. 3 por 4, 12 oxígenos. Todo está balanceado, así que lo dejamos por ahí. Y ahora respondes la pregunta. Dice, en la siguiente ecuación química, ¿cuántas moles de forma oxidada? ¿Dónde está tu forma oxidada? Aquí está tu forma oxidada. Entonces te dice cuántas moles le voy a poner. Esto voy a trabajar con, bueno, a ver, vamos a cambiar a otro color, que sea el morado, ¿ya? Entonces dice cuántas moles de forma oxidada. Recuerden que esto es nuestra forma oxidada. X le voy a poner. Me hablan de moles. Voy a anotar para aplicar la relación vertical después. Me dice 2 moles de agente oxidante. ¿Cuántas moles de forma oxidada se producen por cada 2 moles de agente oxidante? ¿Dónde está nuestro agente oxidante? Nuestro agente oxidante está por acá, o sea, es esto. Entonces, por cada 2 de eso me dice. Entonces, por cada 2 moles de esto, ¿cuánto de aquello me va a producir? Esa sería la pregunta. Ahora, la relación vertical consiste en que si yo trabajo moles, solo me importan los coeficientes. Entonces, aquí el coeficiente es 1. Entonces, yo digo, si una mol me produce, aquí también quieren en moles, entonces me importa solo el coeficiente. Entonces, 3 moles. Ya si 1 me produce 3. Y por regla de 3, o simplemente divides 2 entre 1, debe ser igual a x entre 3. Por lo tanto, 6 moles sería la respuesta. Es el valor de x. Y marcas la alternativa que corresponde, sería la E.
Aunque Cepu te dice que es 3, no entiendo por qué, pero ustedes marquen con confianza la alternativa E. Y luego pasamos a la siguiente pregunta. Número 11. Bueno, la 11 no la hice, así que vamos a hacerlo aquí con ustedes. Esperemos que nos salga. Si no, abandonamos la sala. Pero voy a pedir otro enlace, ¿ya? Así que abandonen esta sala porque no creo que nos alcance para resolver este ejercicio. Ya, entonces, en la número 11 les dice, ¿cuál es la suma de coeficientes luego de balancear la siguiente ecuación? Ah, no, esta sí hice. La que no hice es la 13, creo. Entonces, como te piden la suma de coeficientes y te piden que balancees en medio ácido, este H más significa medio ácido. Entonces, primero tienes que darte cuenta qué función es esto. Este es un peróxido. ¿Ya? En un peróxido recuerden que el oxígeno trabaja con -1. Entonces tendrías que poner aquí -1. Por el 2 sería -2. El hidrógeno trabaja normal con +1 por 2, te da +2 y la suma te da 0. La suma aquí tiene que darte -1, ya no 0. El oxígeno trabaja con -2 por 4, sería -8. Para que la suma te dé -1 tiene que ser +7. En este caso el oxígeno trabaja con 0 porque está solo sin combinarse y aquí el manganeso está trabajando con +2. Ya te dan la carga. Y conectas los que cambian de estado de oxidación. El primero que cambia, bueno, sería el oxígeno. Está pasando de -1 a ¿cuánto? A 0. ¿Ya? Y el otro es el manganeso. De +7 está pasando a, bueno, a +2. ¿Viste? Entonces conectamos esos dos. Como aquí no nos importan nombres, vamos a saltarnos ese paso. Entonces, ahora pasamos al paso de balancear en la misma línea. Voy a ocupar el color azul. Entonces tienes dos oxígenos y por allá tienes dos oxígenos. Así que está balanceado, no te preocupes. 2 por 0 sería 0 y 2 por -1 sería -2. Los cuatro círculos siempre se trabajan o son los que has multiplicado por el subíndice o por el número que pones delante de ese compuesto. No vas a trabajar con el -1 porque pues ya todo cambia y ya no te sale la respuesta. O tal vez ni la reacción se te va a balancear. Bueno, aquí tienes un manganeso y por allá también hay un manganeso, entonces está balanceado. 1 por 2 sigue siendo 2 y 1 por 7 sigue siendo 7. ¿Listo? Ahora viene el paso del cangrejo y dices, ¿cuánto le agrego o le quito a 2 para que me dé 7? Bueno, sería más 5 electrones. ¿Cuánto le quito o le agrego a 2 para que me dé -2? Bueno, pues sería -2 electrones, ¿no es cierto? Y el siguiente paso es los dos factores. Para eso simplificas, pero no se puede simplificar porque son primos entre sí, entonces solo intercambias. Muy bien, entonces aquí ponemos por 5, no sé si el verde se ve, me avisan, y acá sería por 2. Entonces este 5 viene por aquí y también por aquí. Este 2 también por acá y también por acá. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí casi todo balanceado. Ok, ¿y ahora qué hacemos? Terminamos en medio, primero por tanteo, ya vamos a tantear, mira. Dos manganesos, dos manganesos. Entonces voy a simular pequeñas reacciones por acá para balancear oxígenos e hidrógenos. 5 por 2 tengo 10 oxígenos, pones ahí 10 oxígenos. En este lado tendrías 5 por 2, 10, 2 por 4, 8. Entonces tendrías 18 oxígenos. No olviden que medio ácido les dice lo siguiente. Esto es como teoría, así que si es que no saben, escuchen. Medio ácido, voy a simular igual una reacción. Digamos tienes aquí oxígeno 2 y allá no tienes nada. Entonces una reacción simulada. Entonces medio ácido te dice, oye, donde te falta oxígenos, agrégale la misma cantidad de aguas. Entonces si aquí tengo 2, en este lado no tengo nada, entonces me falta 2 oxígenos. Entonces medio ácido me dice que le agregue la misma cantidad de agua. Entonces sería más 2H2O. Bueno, no es necesario que pongas el signo más. Y al otro lado solo pone la cantidad de hidrógenos que necesitas. Acá tienes 2 por 2, 4 hidrógenos, entonces le pones 4H más. Ya está, eso es todo. Bueno, acá tengo 18, acá tengo 10, entonces me falta ¿cuánto? Me falta 8, 8 oxígenos. Entonces, medio ácido me dice la misma cantidad, entonces voy a poner 8H2O. ¿Tendría cuánto? 16 hidrógenos. Me fijo, aquí ya tengo 5 por 2, 10 hidrógenos. Para 16 solo necesito 6 más, entonces le voy a poner 6H más. Listo, subo a la reacción principal y ya tendría la reacción balanceada. Acá sería 8H2O. ¿Listo? Entonces todo eso ya está balanceado. Y ahora la pregunta es cuál es la suma de los coeficientes luego de balancear. Supongo que te preguntan de toda la reacción, ¿no? Entonces vamos a sumar todos los coeficientes. 6 más 5 es 11, 12, 13, 18, 28. Te sale 28. Pero te voy a poner acá 6 más 5
más 2, más 5, más 2, más 8. Está chueco y todo, pero lo siento, jóvenes. 28. Entonces la suma de coeficientes te botaría 28 y eso sale en la alternativa E. Esa sería la pregunta número 11. Ya, anoten hasta ahí y luego hacemos la siguiente página. Profesor, Dímelo. una pregunta, ¿por qué el oxígeno estamos trabajando con -1? ¿No serían -2? Ah, ya, es que es un peróxido. Recuerda que en un peróxido no se simplifica. Entonces trabaja con -1. Vaya, Muy bien. vaya, qué verga. La 21 les dice, si un foco necesita un flujo electrónico de 15 moles de electrones por segundo, ¿cuánto tiempo permanecerá encendido aprovechando el siguiente proceso redox por consumo de 12 moles de vanadio metálico? Bueno, le pones aquí el vanadio más H2O, flecha, y luego le pones acá, espera un toque. Sería, ¿por qué está escribiendo si yo no estoy presionando? Entonces dice que tienes H sería nada, vanadio 6, oxígeno 17 y acá arriba te ponen -2 más hidrógeno. Bueno, en realidad necesito averiguar cuántos electrones se transfieren y por cuántas moles de vanadio. Y dependiendo de eso voy a comparar con el enunciado que me dan y listo, eso sería todo. Entonces voy a aplicar redox, me dicen en medio ácido, así que voy a continuar. Entonces el vanadio está solo así que trabaja con 0. El oxígeno con -2, el hidrógeno con +1. Aquí, el oxígeno trabaja con -2. Por el 17 sería -34. El hidrógeno trabaja con +1. Entonces, aquí la suma me tiene que dar -2. Entonces, ¿cuánto sería aquí el vanadio? Tendría que ser 31, ¿no es cierto? Más 31. 31 más 1 sería 32, menos 34 me da -2. Pero como tengo un 6 aquí abajo, originalmente era más 31 sectos. Ese sería el estado de oxidación del vanadio aquí y el hidrógeno estaría trabajando con 0. Si conectamos los que cambian, el vanadio pasa, por ejemplo, de 0 a ¿cuánto? A más 31 sectos. Solo lo he borrado porque estaba muy chueco. Ya, entonces vamos a tratar de que no sea tan chueco. ¿Listo? Y el hidrógeno está pasando de +1 a ¿cuánto? Está pasando de +1 a 0. Entonces conectamos esos dos. Como aquí no nos importa quién se oxida y quién se reduce, podemos saltarnos ese paso. El siguiente paso sería balancear en la misma línea. No olviden los pasos que les he dado en el ejercicio, no sé qué número. ¿Ya? Y voy a usar este color. Entonces, acá tengo un vanadio y si yo camino allá, tengo 6 vanadios. Así que voy a multiplicarle por 6. ¿Y eso en qué afecta? En multiplicar 6 por 0 sigue siendo 0. Bueno, así que no cambia mucho. Pero igual tienes que hacer ese paso. Bueno, acá 6 por más 31 sextos sería más 31. Ya eso sí importa. ¿Ok? Ahora, acá tengo dos hidrógenos, camino, allá también tengo dos hidrógenos, así que no hay problema. Entonces 2 por 0 sería 0 y acá 2 por 1 sería más 2. Entonces con el 2 tienes que trabajar, no con el 1. Pobre que trabajes con el 1. Siempre para el siguiente paso que es el cangrejo con lo que has multiplicado. Y ahora aplicamos el cangrejo y dices, ¿cuánto le quito o le agrego a 0 para que me dé más 2? Bueno, sería más 2 electrones, ¿no es cierto? Más 2 electrones. 0 más 2 me va a dar más 2. ¿Cuánto a 31 para que me dé 0? Pues menos 31 electrones. Muy bien. Ahora, encontramos el factor. Para encontrar el factor, recuerden, tienen que simplificar, pero estos dos números no se pueden simplificar, son primos entre sí, entonces pues no se puede hacer nada. Entonces, como ya no se puede simplificar, intercambias. Eso voy a trabajar con el color morado. Entonces, intercambiando, aquí sería por 31 y aquí sería por 2. Entonces me va a dar menos 62 electrones transferidos. Y acá me va a poner más 62 electrones transferidos. Me sale igual. Entonces, mira, tienen que interpretar esto. Pues, mira, 6 moles de vanadio me liberan 62 electrones. Y según el problema, dice que esos electrones que se están transfiriendo hacen que el foquito se encienda. Y la pregunta es cuánto tiempo se va a encender utilizando esta reacción. Según el problema, yo sé que la reacción no está terminada de balancear. Tampoco nos interesa terminarlo de balancear porque pues, no es el objetivo. Solo necesito los electrones porque toda la pregunta se basa en los electrones. Y estos no van a cambiar. Aunque la reacción tienes que agregar más aguas o H más, lo que sea, esto se va a conservar. ¿Ok? Entonces yo voy a decir, si según el problema, mira, un foco necesita un flujo de electrones, un flujo electrónico de 15 mol de electrones.
por segundo. Ah, ya. Dice que para estar encendido un segundo, ¿no es cierto? El foco necesita 15 mol de electrones. 15 electrones transferidos. Si quieres le pones así, ¿ya? ¿Cuánto tiempo permanecerá encendido aprovechando el siguiente proceso redox por consumo de 12 moles de vanadio? Fíjate el proceso redox por 6 moles, es que el número que va delante de cada compuesto o sustancia son los moles. Esto, por ejemplo, se lee 6 moles, acá hay 1, si es que no hay nada, hay 1, una mol, acá también hay 1, una mol, aunque tal vez si balanceamos puede cambiar eso, acá también una mol, ¿no es cierto? Pero es que no nos interesa, ya les he dicho, solo nos importa el vanadio. Ya, entonces, por 6 moles se transfieren 62 electrones. Entonces, para ¿cómo se llama? Para 12 electrones, digo para 12 moles, porque la pregunta es por 12 moles, ¿cuántos electrones se van a transferir? Pues solo multipliquen por 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo estará encendido? Voy a preguntar. Dame un toque. Tal vez no me he explicado muy bien. Repito, 6 moles de vanadio transfieren 62 electrones. ¿Ok? Eso es lo que quiero que me entiendan. Entonces, la pregunta es por 12 moles de vanadio, o sea, solo el doble. Entonces multiplicas por 2 acá y aquí también por 2. Ya está. Entonces por 12 moles voy a poner ¿cuánto tiempo estará encendido? Entonces si es 12 moles, ¿cuánto sería acá? 62 por 2, ¿no es cierto? Multiplicas por 2. Y listo, el valor de X sería, a ver, estos son electrones. Sería un segundo por 62 por 2 entre 15, está chueco, electrones. Bueno, los electrones se van a ir, te va a quedar segundos. Entonces, operen ustedes cuánto les sale eso. Creo que sale 4,1 segundos. A menos que esté mal. Ya, pero ese sería el ejercicio número 12. Entonces, marquen ustedes aquí la alternativa B. Ya, anoten hasta ahí la 12 y pasamos a la siguiente pregunta. Ok, luego hacemos la número 13 y te dice, igualar por el método de ion-electrón en medio básico la siguiente ecuación. Entonces, denme un rato, voy a copiar la ecuación. Sería cromo, oxígeno 2, menos 1, más peróxido de sodio. Ya entonces dice, luego determine la cantidad de moléculas de agua por cada 10 moles de agente reductor. Bien, tenemos que hacer que aparezca agua porque te dicen en medio que, en medio básico. Entonces vamos a balancear en medio básico primero esta reacción. Calculamos estados de oxidación, menos 2 por 2, menos 4, para que la suma te dé menos 1 tiene que ser más 3, es el ion cromito. Este es un peróxido, así que el oxígeno trabaja con menos 1, por 2 menos 2, el sodio con más 1 por 2, más 2 menos 2, 0. Acá sería menos 2 por 4, menos 8, para que la suma te dé menos 2 tiene que ser más 6. ¿Ok? Y acá el sodio trabajaría con más 1 y el oxígeno está trabajando con menos 2 y el hidrógeno con más 1. Entonces el oxígeno aquí trabaja con menos 2. Entonces tendrías que ver quiénes cambian de estado de oxidación y los que cambian serían el cromo, pasa de más 3, está pasando a cuánto, a más 6 y lo conectas. El otro sería el sodio, pasa de más 2 a cuánto, está pasando a más 1. El sodio no, bótenme de la sala. Es que ya les he dicho, mi cerebro no está funcionando bien. Es el oxígeno, ya está pasando de menos 1 a menos 2. Espérenme un toque. Entonces conecto este oxígeno con este otro oxígeno. A menos 2. ¿Listo? Es que el sodio trabaja con más 1 en ambos casos. Ahora, si gustas puedes conectar con este oxígeno. No pasa nada, pero te vas a complicar. Muy bien. El siguiente paso es que balanceemos en la misma línea, ¿no es cierto? Entonces voy a balancear en la misma línea. Acá tengo un cromo, voy a usar el color este color. Tengo un cromo, camino por la línea y allá también tengo un cromo. Así que multiplico 1 por 6 sería 6 y 1 por 3 sería 3. Ahora oxígenos. Acá tengo 2 oxígenos, camino allá y solo tengo uno. Multiplicas por 2 para que tengas la misma cantidad. Sería 2 oxígenos, pero esto afecta arriba. 2 por menos 2 sería menos 4. No olvides, ¿ya? Y 2 por menos 1 sería menos 2. Listo, ya tenemos los 4 círculos y ahora aplicamos el cangrejito. Para el cangrejito dices, ¿cuánto le quito, le agrego a menos 4 para que me dé menos 2?
sería más 2 electrones. ¿Y cuánto a más 6 para que me dé más 3? Bueno, sería menos 3 electrones. El siguiente paso es la de dos factores, ¿no es cierto? Para eso tienes que simplificar, pero el 3 y el 2 no se pueden simplificar, así que intercambias de una vez. Usaremos el morado. Acá sería por 2 y acá sería por 3. Entonces, esos dos coeficientes o factores se mueven. Este 2 viene por acá y también por acá. Y el 3 también. 3 y acá como ya tienes un 2, multiplicas nada más. 3 por 2. ¿Listo? Entonces, y ahora terminamos por tanteo. Tengo 3 por 2, 6 sodios. Acá 3 por 2, 6 sodios. Todo en orden. 2 cromos y allá también tengo 2 cromos. Ahora, oxígenos, acá tienes 2 por 2, 4. Acá 3 por 2, 6. Bueno, acá tenemos 4 más 6, 10 oxígenos, ¿no es cierto? Puedes anotarte si gustas por ahí, para que termines en medio básico. Y al otro lado tienes 2 por 4, 8. Acá hay 3 por 2, 6. 6 más 8 serían 14 oxígenos. ¿Ya? A menos que estemos haciendo más. 3 por 2, 6, más 4 son 10 oxígenos. Acá tienes 14 oxígenos. 3 por 2, 6, más 8, 14. Ya, hay una forma de balancear, pero creo que en este caso no te va a cuadrar. Es que puedes terminarlo de igualar con las cargas. Voy a explicarles cómo funciona, pero no te va a cuadrar en esta reacción. No entiendo por qué. Mira, las cargas también tienen que estar balanceados. Mira, vamos a fijarnos. Si te fijas, el Na2O2 no tiene carga. O sea, aquí arriba, vengan aquí. Los únicos que tienen carga es el cromo oxígeno O2 menos 1. Su carga es menos 1. Y acá su carga es cromo O2, digo O4 menos 2. Entonces acá como tienes un 2 sería 2 por menos 1, menos 2. Más 0 pues sigue siendo menos 2 electrones. Y acá igual, 2 por 4, no 2 por 4 no, 2 por menos 2, sumas acá, o sea, multiplicas el coeficiente por la carga total, o sea, la carga total es menos 2, entonces 2 por menos 2 sería menos 4, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, las cargas tienen que estar iguales, o sea, para que sean iguales, por ejemplo, ¿cuánto necesito? O en este lado pones menos 2, a ver, dame un toque, espera un toque. O en este lado pones menos 2 para que menos 2 más menos 2 te dé menos 4. O en este lado pones más 2, más 2. Ahora, ¿cómo sabes qué o dónde poner? Pues recuerda, en medio básico solamente participan el OH, que tiene carga menos 1, y el agua, que no tiene carga. Entonces más 2 es imposible que puedas agregar, ¿no es cierto? Solamente puedes agregar menos 2. Entonces aquí tendrías que poner 2 OHs, 2 OHs, menos. Entonces 2 por menos 2 te da menos 2. Menos 2, menos 4. Y allá también tienes menos 4. Y ahora el resto tendrías que terminar de balancearlo con el agua, pero pues no creo que te salga, a menos que aumentes aquí agua a este lado, pues debería funcionar. A ver, ¿cuántos oxígenos ya tendríamos aquí? 2 más 4, 6. Bueno, acá hay 10, más 2 hay 12. Entonces tendrías que ponerle 2 agüitas. Me he pasado a la otra hoja. Para que tengas 14 oxígenos, igual que en el otro lado, ¿no es cierto? Pero ahora fíjate los hidrógenos. Tal vez está balanceado. Entonces tendrías 3 por 2, 6. Y acá no hay más. Hay 6 hidrógenos. A ver, 4. Ahí está balanceado. Entonces, bueno, sí funcionaba. Es que ese método sí funciona. En ese pasado lo descubrimos. Ya, pero no sé por qué cuando lo estaba practicando, pues no me funcionó. Pero sí funciona, ¿ve? Así se balancea si es que no sabes medio básico. Con los dos pasos. Es que hay una cosa que tienen que saber acá, jóvenes. Si es que te piden en medio básico y en tu reacción aparece hidrógeno, mira, acá tienes hidrógeno, ¿no es cierto? Sí o sí tienes que trabajar dos pasos. El paso A, que es para balancear átomos de oxígeno, y el paso B es para balancear átomos de hidrógeno. Entonces, cuando te dicen en medio básico, pues primero se balancea el oxígeno, pero luego el hidrógeno todavía no está balanceado. Entonces se aplica otro paso adicional para balancear átomos de hidrógeno. Entonces, hay más cosas que tienes que memorizar. Si lo haces así, pues es más rápido y entonces te ahorras tiempo. ¿Ya? Ese sería un truquito y si lo entendieron muy bien y si no, el día viernes en el seminario les explico presencialmente. Bien. ¿Listo? Esa sería entonces la reacción balanceada y ahora voy a responder la pregunta. Entonces la pregunta aquí me dice, voy a usar para la pregunta el color morado, ¿ya? Entonces a ver, luego de determinar la cantidad de moléculas de agua por cada 10 moles de agente reductor. A ver, ¿quién es el agente reductor?
El cromo de más 3 a más 6 está aumentando, ¿no? Entonces se oxida. Y como se oxida sería el agente reductor. Ok, entonces este es el agente reductor. Determine la cantidad de moléculas de agua. El agua está por acá. Yo no sé cuánto. Bueno, hemos invadido el otro ejercicio. Ya nos piden moléculas de agua. Determine la cantidad de moléculas de agua. ¿Qué más me dice? Bueno, por número de Avogadro, eso lo multiplicamos al final, no hay problema. Por cada 10 moles de agente reductor. ¿Dónde está nuestro agente reductor? Acá. Entonces, por cada 10 moles. Entonces, le voy a poner acá 10 moles. Estos números grandes es parte de estequiometría, jóvenes, los últimos cálculos, ¿ya? Y ahora aplicas la relación vertical. Bueno, acá dices 2, solamente trabajas el coeficiente porque te están hablando de número de Avogadro, así que solo voy a trabajar el coeficiente. Y acá también moles trabaja con coeficiente, entonces dices 2. Ya entonces las que vas a relacionar y al final multiplicas por número de Avogadro. Esto con esto y esto con esto, aunque aquí me falta poner moles. Entonces le pones moles. Y aquí también va este número de Avogadro, pero pues no lo voy a poner. ¿Ya? Listo, y solo divides. Entonces x te va a salir, x va a ser igual, despejando 10 moles entre 2 moles por 2 el número de Avogadro. Ya le pones si gustas, aquí no hay problema. Ya, y eso sería todo. Entonces 2 y 2 se van, ¿no? Entonces te quedaría ¿cuánto? Mol también se va a ir 10 el número de Avogadro, moléculas. Ya esa sería la pregunta número 13 y ustedes anoten la que corresponda. Y eso sería la E. Espero que me hayan entendido un poco el ejercicio 13 y si no me avisan en qué pasos se han estancado. Yo de momento voy a pausar vuestro video. Ok, pregunta 14 dice, ¿cuántos átomos hay en 5 gramos de oxígeno y el número de Avogadro es tales? Bueno, no te dice oxígeno molecular. Si te dicen oxígeno molecular, los cálculos son diferentes. Solo te dice oxígeno. Entonces, sería así. Sabemos que el oxígeno tiene 16 o pesa 16 gramos. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos átomos? Bueno, en 16 se lee algo así. En 16 gramos de oxígenos hay número de Avogadro átomos de oxígeno. Ya luego reemplazamos su valor. Aquí te dan el número de Avogadro. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cuántos átomos hay en 5 gramos de oxígeno? Entonces, ¿cuántos hay entonces en 5 gramos de oxígeno? Eso es todo en estequiometría, es unidades de química y más. Ya entonces regla de 3 le aplicas, sería x va a ser igual 5 por número de Avogadro, que sería 6.022 por 10 a la 23, ¿entre cuánto? Bueno, esto va a venir a dividir entre 16. Ya entonces eso te estaría saliendo 1.88 por 10 a la 23 átomos. Esa es la pregunta número 14 y eso sale en la alternativa E. Y pasamos a la número 15. En la 15 te dice, ¿cuántos átomos gramos de mercurio hay en una botella que contiene 1000 gramos de mercurio? Bueno, un átomo gramo es igual o representa su peso atómico de dicho elemento. Es decir, mira, un átomo gramo de mercurio es equivalente a su peso. ¿Y cuánto pesa el mercurio? Según el problema dice que pesa 200,5 gramos. ¿Listo? Y la pregunta es, ¿cuántos átomos gramos de mercurio hay en una botella que contiene 1000 gramos de mercurio? Entonces yo nada más tengo que decir, entonces en 1000 gramos de mercurio, ¿cuántos átomos gramos hay? Eso es todo. Y luego aplica regla de 3 y se acabó. X sería, por ejemplo, bueno, gramos con gramos se va a ir, ¿no es cierto? Sería 1000 por 1 entre 200. O sea, 1000 entre 200,5 por un átomo gramo. Y ahí gramos y gramos se van y esto te va a quedar 1000 entre 200 más o menos. ¿Ya cuánto les sale eso? 5, 4 por 2, 10, 1 cercano a 5. En tus claves 1 cercano a 5 es 4,97 debe ser. 5 no creo que sea. 4,97 átomos gramos. Y ahí esa sería la respuesta en la pregunta número 15. Y marcas la B. Ya esa sería la número 15 y vamos a pasar a la siguiente página, jóvenes. Ya la 16 les dice así.
¿Cuántas moles de ácido sulfúrico habrá en 250 mililitros de una solución de ácido concentrado al 95% en volumen? De densidad 1.84 gramos por cada mililitro y el peso de tales elementos son esos que están viendo ustedes. Bueno, te metieron soluciones acá, ¿no? Porque esta pregunta no es de este tema. Y como este tema o la práctica 6 pues corresponde a reacciones químicas y estequiometría. Pero esto es soluciones. Pero pues no importa, lo vamos a resolver. Dice cuántas moles. Hay una fórmula que te habla de la molaridad. Lo voy a usar pero a nuestro favor porque aquí no te piden molaridad. Pero se puede usar a tu favor de la siguiente manera. Molaridad dice que es igual al número de moles del soluto entre el volumen de la solución en litros, ¿no es cierto? Esto es igual también a ¿qué? A la masa del soluto entre el peso molecular por el volumen de la solución en litros. O el tercero es porcentaje en masa por densidad por 10 entre el peso molecular. Ya entonces, esos son las tres fórmulas de molaridad. No sé si notas, pero fíjate lo que te dan. Dice, ¿cuántos moles de ácido sulfúrico? Esto, te están preguntando moles. Habrá en 250 mililitros, te dan volumen. ¿Ve? De solución de ácido concentrado al 95% en volumen. Te dan la concentración, que sería esto. ¿Ya? Bueno, aunque dicen volumen, da lo mismo, igual nos va a salir. De densidad, aquí está la densidad. El número 10 es un valor. Y el peso molecular, bueno, debes conocer el ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, si conoces, pues ya lo calculas esto y todo tienes resuelto. En otras palabras, voy a igualar esta fórmula con esta fórmula, porque se supone que deben ser iguales. Eso significa esas igualdades. Listo, entonces voy a despejar de una vez número de moles. Moles sería igual. Porcentaje en masa, bueno, lo cambias porcentaje en volumen, por densidad por 10, por el volumen de la solución, pero tiene que estar en litros, entre el peso molecular, bueno, del ácido sulfúrico. Para los que no conocen, este es el ácido sulfúrico, H2SO4. Su peso molecular es 98. Vayan aprendiendo, sumas hidrógeno 1 por 2, 2, más azufre que pesa 32, más oxígeno que pesa 16 por 4, 64, más 32 más 2 te va a dar 98. Te reemplazo todo y ya se acabó. El porcentaje dice que es 95. Solo se pone el 95, no el por ciento. La densidad dice que es 1.84. Y el número 10 lo voy a dejar y el volumen dice que tiene que estar en litros. Y el volumen me dan 250 mililitros. En litros sería 0.25. ¿Listo? Y ahora divides entre lo que corresponde. ¿Cuánto es el peso molecular? Ya vimos, 98. ¿Listo? Y lo que te salga sería la respuesta. ¿Cuánto le sale aquí? 4.459. ¿Ya? Moles. Bueno, redondeen a 446. 446 mol. Ya esa sería la pregunta número 16 y eso sale en la alternativa A. 17, eso más bien es muy sencillito, vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces dice que tienes, bueno, ¿cuántos gramos de iones Mg más 2, iones S menos 2 hay en 3.25 moles de sulfuro de magnesio? Tienes que escribir la reacción de disociación, o sea, qué es lo que va a pasar en el agua. Sería más o menos así. Magnesio, azufre, y acá pones el magnesio. Ya algo así. Ahora, la reacción ya está balanceado, ¿no es cierto? Tienes uno de cada elemento, así que ya no te hagas problemas. Y ahora solo lee. ¿Cuántos gramos de iones de magnesio más 2? Pues yo no sé cuánto, le voy a poner X. E iones, X tampoco, pero me hablan de gramos, o sea, me hablan de más. Gramos representa más, no te olvides. ¿Ya? Hay en 3.25 moles de sulfuro de magnesio. 3.25 moles. Bueno, acá te piden que relaciones con moles. La relación vertical consiste, si me hablan de moles, abajo solamente trabajo el coeficiente. El coeficiente es 1, entonces sería 1 mol. Aquí me hablan en gramos, así que abajo trabajo el coeficiente por peso. El coeficiente es 1, sería 1 por el magnesio pesa 24. No te dan, pero tú tienes que saber, 24 gramos. Aquí también me hablan de gramos, así que sería coeficiente por peso. El coeficiente es 1 y el peso del azufre es 32 gramos. Y eso es todo. Y ahora haces el primer cálculo, digamos, trabajas esto con esto, ¿ya? Y luego trabajas esto con aquello. Ese sería todo. Entonces divides acá, bueno, con este mismo color. Dices 3.25 mol
entre 1 mol debe ser igual a ¿cuánto? X entre 24 gramos. Entonces, como ves, mol y mol se va a ir. 3.25 por 24, ¿cuánto te da? 78, ¿no es cierto? Entonces dice 78 gramos es el valor de X. Bueno, aquí le he puesto XX, ¿no? Le voy a poner Y al otro. Entonces, ahora vamos a calcular Y también. Entonces, para el Y haces lo mismo. 3.25 mol entre ¿cuánto? Entre 1 mol debe ser igual, esta vez a Y, entre 1 por 32, o sea, 32 gramos. Otra vez mol y mol se van, y esta vez sería 32 por 3.25. ¿Cuándo le sale eso, jóvenes? 104 creo que sale. 104 gramos, ese sería el valor de Y. Ya entonces ahí tienen las respuestas y eso debería salir en tus claves. Si no, yo salgo de la sala. Pero si salen, ¿no? Marquen la alternativa B. Muy bien, esa sería la número 17. Tomen captura y vamos a pasar a la siguiente página. La 18 te dice determina el valor de X y el peso molecular del compuesto es 380,5 y los pesos atómicos son tales. Muy bien. Dice que el peso molecular de todo el compuesto es 380,5, pues solo tienes que igualar. El cobre, ¿cuánto pesa? 63,5, entonces dices 63,5 por ¿cuántos cobres tienes? 3. Más el fósforo pesa 31 y el oxígeno pesa 16, aquí te lo dan, entonces sería, ¿cuánto? 16 por 4, 64 más 31, 6, 30, 95, ¿sí, no? 95. Pero afuera tienes un X, entonces 95 por X. Y todo eso debería darte 380,5. Ya, pero esto no les voy a enseñar, ustedes saben álgebra. Así que X te va a salir directo 2, ¿ya? Eso es todo en la pregunta número 18 y ustedes marcan la alternativa B. Y vamos a pasar a la 19. En la 19 te dice, al reaccionar 240 gramos de anhidrido sulfúrico, bien, aquí no te dan la reacción, entonces tú tienes que escribir. Pues el anhidrido es un óxido ácido y los óxidos tienen esta forma, elemento 2, oxígeno X. Entonces el anhidrido de azufre, bueno, el sulfúrico sería azufre 2, oxígeno, para que sea ICO. Recuerden que el azufre tiene estados de oxidación más 2, más 4i, más 6. ICO tiene que ser con 6. Simplificando esto te va a quedar 1, 3. Se simplifica ya, entonces te queda 1 y 3. Listo, más que dice, ya me perdí. Ya. Al reaccionar con el agua, dice, ¿no? Más H2O, le pones H2O. Entonces, ¿qué te va a dar? Te va a botar el ácido sulfúrico, H2SO4. Ese sería el producto final. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué hacemos acá? Pues terminas de leer con agua. ¿Qué masa de solución? Esta es la solución que voy a obtener al 90%. Yo no sé cuánto de esto voy a obtener, pero solamente dice que va a ser al 90%. Entonces le multiplicas el 90% a tu X, a la masa de la solución que no sabes. En masa, ya dice que vas a empezar con 240 gramos de esto. Pues acá tienes 240 gramos. Eso es todo. Y ahora balanceas, pero la reacción ya está balanceada, así que no hay nada que hacer. Y solo aplicas la relación vertical. La relación vertical sería, para masa trabajamos coeficiente por peso. El coeficiente es 1, entonces sería 1 por. Sumen, ¿cuánto es? Azufre pesa 32. No te dan, pero tienen que estar memorizando, jóvenes. Ya azufre 32, oxígeno 16. Entonces 32, oxígeno pesa 16 por 3, sería 48, ¿no es cierto? Entonces te estaría dando 32 más 48, 80. 80 le pones acá, 80 gramos, y por acá, como te piden en masa, porque esta X también es masa, la relación vertical sigue siendo coeficiente por peso. El coeficiente es 1 y el peso de todo el ácido sulfúrico es 98. Y luego ya divides, ¿no? Y dices 240 gramos entre 1 por 80 sigue siendo 80 gramos, igual a 90% de X, ¿entre cuánto? Bueno, entre 98. Ya, espero que sí sepan calcular, despejar, o sea, álgebra, jovencitos. Esa parte voy a obviar de todas formas, pero te quedaría así, 240 por 98, ¿entre cuánto? Entre 80 por 90%, pero ese por ciento sería entre 100, ¿no es cierto? Por medios extremos va a subir 100. ¿Listo? Ese sería el valor de X. Ok, entonces X les está saliendo 326,5. 326,5 gramos es el valor de X.
Entonces, marquen la que se acerque, 327 redondeando, y esa sería la clave en la número 19. ¿Ya? Anoten hasta ahí, vamos a pasar a la siguiente página. Ok, listo. Dice la 20. ¿Qué masa de un mineral que contiene 80% en masa de clorato de potasio se requieren para obtener 112 litros de oxígeno medido a condiciones normales? Y te ponen entre paréntesis. Ok, voy a copiar la reacción, sería más o menos así. Clorato de potasio, flecha, y por acá sería más oxígeno 2. Bien, primero antes de hacer cualquier cosa en estequiometría tienen que balancear. Ok, acá tengo 3 oxígenos, allá tengo 2, entonces intercambias. Acá sería por 3 y acá sería por 2. ¿No es cierto? 3 por 2, 6, acá también. Entonces ahora tienes 2 cloros y potasios, le pones el 2. Y la reacción estaría balanceada. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué masa de un mineral que contiene 80% en masa de clorato de potasio? Este es el clorato de potasio. O sea, tienes un mineral, no sabemos qué mineral será, pero dice que el 80% de todo ese mineral, no sé cuánto es, le pones X. El 80% de X es el clorato de potasio. ¿Ya? Y eso es el que se va a descomponer. Por eso se trabaja solamente aquí el 80% de X. Y ese X es la masa del mineral, el total. ¿Ya? En masa de clorato de potasio se requieren para obtener 112 litros de oxígeno. Ok, dice que quiero obtener 112 litros de oxígeno, medido a condiciones normales. No olviden que el CN significa que vas a usar 22,4 litros. Y ahora aplicas la relación vertical y se acabó. 80% te piden en gramos, ¿no es cierto? Porque dice, ¿qué masa? O sea, esto es masa. Para masa se trabaja coeficiente por peso. El coeficiente es 2. El peso es 122,5 gramos. De hecho, tienen que conocer de estos dos compuestos. El famoso clorato de potasio, que siempre viene en exámenes, ya casi siempre, por no decir siempre, es 122,5. Y el otro es la descomposición de carbonato de calcio. Esto es muy común también. Esta más bien no me acuerdo. Creo que 100 gramos. Sí, es 100 gramos. ¿Ya? Esas dos tienen que saber de memoria. ¿Listo? Y ahora aquí, esto es volumen. Para volumen me dice solamente el coeficiente. O sea, la relación vertical me dice solo el coeficiente. El coeficiente sería 3. Tendría que ponerle 3 litros. Pero me dicen condiciones normales. Eso hace que varíe un poquito. Entonces este 3 o este litro lo conviertes en paréntesis y metes ahí el 22,4 litros. Y cierras tu corchetes o paréntesis y el resto ya es álgebra. Entonces dices 80% de X por X, ¿entre cuánto? Entre 2 por 122,5 te va a dar igual a cuánto. 112 está en litros y abajo también está en litros, sería 3 por 22,4 litros. Ustedes van a despejar igual esto, ¿ya? Y X te va a estar saliendo, no me acuerdo cuánto salía. Espero que salga, creo que sale 510 gramos. Angie, calcula si me avisas. Ya, esa sería la 20, jóvenes. Y luego hacemos la 21. La 21 les dice así. Al combustionar 5 moles de metano con suficiente cantidad de oxígeno, halla los moles de CO2 desprendidos. Bien, como no tienen la reacción, tienes que escribir la reacción. Pero una reacción de combustión no es complicado, ¿ya? Agarras el hidrocarburo que te dan, que en este caso sería el metano, CH4, y luego le agregas oxígeno, 2, y pones una flecha y pones, como dice, combustión completa, aunque esto ya habíamos visto en los primeros ejercicios, le pones CO2 y le pones agua, más H2O, ¿ya? Y luego balanceas, porque antes de hacer cualquier cálculo en estequiometría tienes que balancear. Acá tienes un carbono y un carbono, así que no hay problema. Acá hay 2 hidrógenos, allá tienes, 4 y allá tienes 2, entonces le multiplicas por 2, 2 por 2, 4. Ahora tendrías 4 oxígenos, ¿no? Mira, acá hay 2 más 2, 4 oxígenos, entonces le pones 2 por 2, 4. Y la reacción estaría balanceada. Y ahora vuelves a leer para que saques los datos. Dice, al combustionar 5 moles de metano, dice que va a combustionar 5 moles de metano. Con suficiente cantidad de oxígeno, ahí está el oxígeno, pues dice que es suficiente, pues no me interesa entonces. Allá las moles de CO2 desprendidos, aquí está el CO2, a mí me dicen cuántos moles se desprende, pues no sé, X le voy a poner. Y luego aplicas la relación vertical, para moles se trabaja el coeficiente, o sea sería 1 mol, porque el coeficiente es 1. Aquí también me piden en moles, así que solamente trabajo el coeficiente, sería 1 mol.
Por lo tanto, X, por simple deducción, sería 5 mol. Esa sería la pregunta número 21. Anoten ustedes hasta ahí y pasamos a la siguiente página. Ya en la 22 les dice así: ¿cuántos mol gramo del gas se producirán a partir de 177 gramos de estaño en condiciones normales? Tendrías que balancear. Solución. El estaño puede formar un ácido. Esto está medio sospechoso. ¿El estaño en qué grupo está? Carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Más 2 y más 4. No, está bien. No olviden lo que les dije. Bien, recuerden, en estequiometría tienes que balancear. Siempre, antes de hacer cualquier cosa, balancea. Bueno, supongo que esto es redox porque es una reacción un poco larga. No creo que sea tanteo, pero se puede hacer por tanteo también. Pero tendrías que saber tantear a nivel avanzado. O sea, sí se puede tantear a nivel... Bien, mira, no sé si me van a seguir, pero lo voy a hacer, ¿ya? Pero para eso tienen que saber los números que se intercambiaban cuando aplicabas el cangrejo, ¿recuerdas? Los dos factores, y una vez que encuentras cuando ya no se pueden simplificar, se intercambian y esos numeritos van delante de cada sustancia, ¿no es cierto? Ya eso es todo lo que tienes que entender aquí. Entonces, por ejemplo, voy a tratar de calcular los estados de oxidación, pero muy rápido, porque no estamos aplicando redox como tal, sino el tanteo utilizando redox, ¿ya? El estaño con 0, aquí, por ejemplo, sería menos 6. Acá sería más 2 más 4, ¿no es cierto? Bueno, debí usar otro color, así que dame un toque, voy a cambiarlo. Ya, pero vimos que el estaño sale con más 4. Acá sería 0 y acá va a ser más 4. Ahora el nitrógeno, este es el ácido nítrico, va a trabajar con más 5 y acá sería menos 2. Esto va a ser más 2, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces eso serían los estados de oxidación. Entonces pregúntate, los que están cambiando son el estaño y el nitrógeno. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto necesitas de 4 a 5? Pues solo necesitas 1. Ya entonces seguramente los coeficientes de la otra relación, o sea, del estaño, tendrían que ser 1, a menos que aquí algo cambie. Veamos primero este. El nitrógeno está pasando de más 5 a más 2. Bueno, de más 2 a más 5 para el cangrejo de atrás hacia adelante, ¿no es cierto? Sería más 3 electrones. Ya, entonces, esa diferencia de 3 se pone al otro compuesto. Mira, repito, jóvenes. El estaño pasa de 0 a más 4. Creo que hace rato dije de 4 a 5. Pero ignoren esa parte, ¿ya? El estaño de 0 a 4. La diferencia, ¿cuánto es? 4, ¿no es cierto? No olviden, ya ese 4 tiene que ir delante de esta otra relación, o sea, esto con esto. Esa es la otra relación que cambia de estado de oxidación. ¿Ya? Entonces, si quieres vas poniendo ese 4 acá y acá. Acá, ¿no es cierto? Muy bien. Ah, no, perdón, acá, donde están los nitrógenos. Y para la otra relación sacas pues de la otra relación, no sé, me refiero a ver, voy a sacar el verde. De estos, ¿ya? Entonces, en esto, ¿cuánto es la diferencia? Pues ya sacamos eso para esto, jóvenes, para el nitrógeno. ¿Cuánto es la diferencia de 2 a 5? Es 3, ya ese 3 va a ir en esta otra relación. Entonces así intercambias y con eso ya los coeficientes son más o menos exactos y ya con eso terminas rapidísimo. 3 estaños, acá también hay 3 estaños, 4 nitrógenos y terminas oxígenos. Acá tengo 3 por 3, 9 más 4 serían 12 oxígenos. Acá tengo 4 por 3, 12 y casualmente ya tengo 12 oxígenos, ¿no? Roste, ¿y por qué no te está cuadrando? A ver, ¿qué no está balanceado acá? 3 estaños. Pero acá tenemos agua. 3. 12, 13, 9. Ah, no, está bien, jóvenes. 3 por 3, 9 más 4 es 13. Yo no diciendo 12. Ya, acá tienes 13 oxígenos. Y acá también hay 13, ¿no? 12 más 1, 13. ¿Ve? Y acá hay 2 hidrógenos más 4 serían 6 hidrógenos. Y acá tienes 3 por 2, 6 hidrógenos. ¿Ve? Entonces funciona ese método también.
Se pueden practicar eso, ya para que lo hagan más rápido. Pero tal vez algunos no me han entendido. Así que tienen que probar con redos. Pero yo de momento lo voy a dejar así, ¿ya? Entonces la pregunta es ¿cuántas mol gramos de gas se producirá? Produces después de la flecha. Entonces, ¿cuál creen que sea el gas? Pues tiene que ser el NO, ¿no es cierto? Entonces le pones ¿cuántas mol gramos? Yo no sé cuánto, le voy a poner X. Ya se producirá de gas a partir de 177 gramos de estaño. Aquí está el estaño, 177 gramos de estaño. Eso sería todo y ahora aplicamos la relación. La relación vertical. Para gramos se trabaja coeficiente por peso. El coeficiente es 3. El peso de estaño dice que es 118, así que le pones 118 gramos. En este lado solo me preguntan mol gramos, así que solamente voy a trabajar el coeficiente. Sería 4 mol gramos. Listo, eso es todo. Y ahora pues operas, ¿no? Y dice 177 entre 3 por 188. Ah, no, 118. Espérame un toque. Siento que aquello también es 117. Ah, no, está bien, 177. Ya entonces sería 118 debe ser igual a X entre 4 mol gramos. ¿Listo? Y eso sería todo. Y ahora despejas el valor de X y X te va a salir, creo que sale un número exacto. 2. X te sale 2 mol gramo. Esa sería la pregunta número 22, así que ustedes marcarían la B. Bien, y vamos a hacer la 23 y te dice, en la tostación de 36 gramos de sulfuro de hierro se obtienen 0.12 número de Avogadros unidades fórmulas de óxido férrico. Determine el rendimiento de la reacción. Voy a copiar la reacción por acá. Tienes el fierro, azufre 2 más oxígeno 2, flecha, y acá tienes el fierro 2, oxígeno 3 más SO2. Primero vamos a balancear antes de hacer cualquier cosa. Ok, entonces, si nosotros balanceamos, nos quedaría, a ver, un fierro, acá tienes 2 fierros. Entonces le ponemos un 2 aquí adelante. ¿Listo? Ahora tendrías 4 azufres, entonces le ponemos un 4 por acá, para que tengas 4 azufres. Oxígenos tendrías 8 más 3, 11. Y acá tienes, bueno, tendrías que ponerle 11 medios. Ya, entonces, si no quieres trabajar con 11 medios, le multiplicas por 2, no hay problema. Yo no le voy a multiplicar porque al final la respuesta no cambia. Si multiplicas por 2, se va a simplificar igual, porque vas a multiplicar a todos. Entonces lo voy a dejar así. Entonces, la pregunta aquí es el siguiente, ¿no? Dice, en la tostación de 36 gramos de sulfuro de hierro, este sería sulfuro de hierro, dice que voy a tostar 36 gramos. Se obtiene 0.12 número de Avogadro unidades fórmula de óxido férrico. Este es el óxido férrico. Entonces dice que voy a obtener 0.12 número de Avogadro unidades fórmula de óxido óxido férrico. Están usando número de Avogadro. No hay problema, tú usas también aquí abajo y eso es todo, se va a simplificar solo. Ahora, la relación vertical para masa es coeficiente por peso. El coeficiente es 2. El peso sume 56, el fierro pesa 56, bóteme de las. Más el azufre pesa 32, sería 64, ¿no es cierto? Suma 56 más 64. ¿Cuánto sale esto? 11, 12, 120, ¿no? Bien, en este lado, pues trabajas. Como te hablan del número de Avogadro, voy a trabajar solamente el coeficiente. Entonces, el coeficiente es 1, entonces voy a decir 1 por número de Avogadros, unidades fórmulas de óxido férrico. Listo, eso es todo. No te dan nada, ¿no? Pero te piden determinar el rendimiento. Muy bien. Para determinar el rendimiento, tienen que hacer esto. Voy a usar el color morado. Tienes que averiguar 36 gramos realmente cuánto de esto te va a producir en la misma unidad que tienes arriba. Y luego divides esas dos y multiplicas por 100% y eso sería todo. Esto es el porcentaje de rendimiento. Pero antes vas a calcular solamente estos. Voy a resaltar con amarillo. O sea, la relación que vas a utilizar ahora sería el 36, el X, solamente el X, no toda esa relación que tienes ahí arriba. Esto y esto. Ya, y con eso vas a calcular X en función de NA y luego recién divides entre toda esa relación que tienes arriba. Entonces dices, ¿no? A ver, voy a usar el café. 36 entre 2 por, acá me queda 120, debe ser igual a cuánto, a X, de lo que voy a calcular. Aquí se están eliminando, ambos están en gramos y gramos, ¿ya? Y abajo me va a quedar 1 por número de Avogadro. Entonces, bueno, en realidad no va a afectar, no, nada más tendrían que averiguar cuánto le sale esta relación. 0.15, ¿ya? 0.15 número de Avogadro te está saliendo el valor de X. Y con eso ya tienes todo. Entonces ahora lo acabas. En conclusión dices,
porcentaje de rendimiento sería 0.12 número de Avogadro entre 0.15 número de Avogadro por 100%. ¿Listo? Y bueno, el porcentaje de rendimiento, operan esto ustedes, te va a salir 80%. ¿Ya? 80%. Esa sería la pregunta 23, así que ustedes marquen aquí la alternativa D. Bien, la número 24 les dice así. Pero antes tengo que grabar, me estoy olvidando. Ah, no, sí está grabando. Ignoren eso. Solución. Ya entonces tienen la reacción. Dice que un clavo de hierro que tiene una masa de 40 gramos cae en un recipiente que contiene 59,5 gramos de ácido sulfúrico. Entonces dice que tienes... Bueno, primero voy a balancear. Recuerden, en estequiometría primero tienes que balancear. Seguramente esto se balancea por tanteo, así que no te hagas problemas. Tienes un fierro, dos hidrógenos, un azufre, 4 oxígenos y 4. La reacción está balanceado, así que no te preocupes por nada. Entonces voy a extraer los datos, ¿ya? El problema te dice que tienes 40 gramos de hierro, ¿no? Cae 40 gramos de hierro, entonces le voy a poner ahí 40 gramos de hierro. A un recipiente que contiene 59,5 gramos de ácido sulfúrico. Acá sería 59,5 gramos de ácido sulfúrico. La pregunta es esto: ¿qué porcentaje del clavo no ha reaccionado? La pregunta hubiera sido más interesante si hubieran cambiado así, ¿no? Dice, ¿qué porcentaje del reactivo no ha reaccionado? Pues ahí sí tendrías que averiguar quién es el limitante y quién es el exceso. Pero si te lo ponen así, qué porcentaje del clavo no ha reaccionado o no reacciona, pues ya sabes quién es el limitante. O sea, tiene que ser, bueno, perdón, quién es el exceso, tiene que ser esto. Porque va a sobrar, dice, entonces eso va en exceso. Y esto sería el limitante. ¿Listo? Te lo facilitaron ahí. ¿Ya? Entonces ya sé que este es el limitante. Entonces puedo borrar, que le puse un poco arriba para calcular el limitante y exceso. Entonces yo voy a sacar una nueva relación. Digo, ¿cuánto era? 59,5, ¿no? Digo, 59,5 gramos de ácido sulfúrico. ¿Con cuánto de esto va a reaccionar realmente? Porque no va a usar los 40. Porque si no, no me preguntarían qué porcentaje del clavo no reacciona. Entonces una parte de esos 40 va a reaccionar. Entonces lo que sobra vamos a calcularlo en porcentaje. Y como la reacción ya está balanceada, aplicamos la relación vertical. Todos tienen que ser en masa, ¿no es cierto? Esto es gramos. Así que para masa es coeficiente por peso. El coeficiente no hay nada, es 1. La masa del fierro es 56 gramos, ¿ya? Este es el ácido sulfúrico, ya habíamos visto hace rato, así que no olviden. Entonces ya calculamos el valor de x. X entre 56 debe ser igual a 59,5 entre ¿cuánto? Entre 98. Ya ustedes hacen estos cálculos y de todas formas si no sale igual que a mí, pues me avisa. Ya x te estaría saliendo 34. ¿Listo? Entonces calculamos lo que sobra. Entonces la masa que sobra sería igual a ¿cuánto? 40 menos 34, o sea 6 gramos. Y con eso concluyes. En conclusión, el rendimiento, o sea el porcentaje de la masa que sobra sería igual a ¿cuánto? Parte sobre todo, la parte 6 y el todo era 40 por 100%. ¿Cierto? Y eso es todo. Y ahora operen ustedes, esto te va a salir 15%. Esa sería la pregunta número 24 y ustedes marcan aquí la E. Y terminamos en la 25 y te dice así. ¿Tienen reacción acá? Ah, no tienen, ¿no? Encuentre la cantidad de gramos de peróxido de sodio. Ok, dice que voy a tener peróxido de sodio. Sodio 2, oxígeno 2. Ya, que debe agregarse al agua para obtener. Ok, voy a agregar al agua H2O. Muy bien. Para agregar al agua, que debe agregarse al agua para obtener 63,2 litros de oxígeno seco. Ah, ok, voy a obtener, dice que oxígeno 2 seco. Más, ¿cuál sería el otro producto, jóvenes? Pues te está sobrando el sodio, así que tiene que ser el hidróxido de sodio. ¿Listo? Entonces ya tenemos la reacción escrita. Ahora voy a balancear antes de hacer cualquier cosa. Entonces me fijo, 2 sodios, allá tengo un sodio, entonces por 2. Ahora, 2 oxígenos más 2 son 4 oxígenos, acá tengo 2. Si le pongo un 2, serían 4. Pero 4 hidrógenos
y aquí no tengo 4 hidrógenos, ¿no? Entonces debo buscar otra forma de balancear. Voy a borrar esto. A ver, no. Ya tienes 2, acá hay 3 oxígenos, acá hay 2, pues le multiplico por un medio, ¿no? Un medio por 2 sería 1, más los 2 oxígenos serían 3 oxígenos, igual que en este lado. Y 2 hidrógenos, acá también 2, y la reacción estaría balanceada. Ahora, si gustan, multipliquen por 2, no pasa nada. Igual se va a simplificar, así que yo lo voy a dejar. Aunque no olviden trabajar con el 1 medio, ¿ya? Muy bien, entonces me dice, ¿no? Encuentre la cantidad en gramos del peróxido de sodio. Entonces la pregunta es por esto, encuentre la cantidad en gramos. Yo no sé cuánto, le voy a poner masa porque gramos es masa, que debe agregarse al agua para obtener 63,2 litros de oxígeno 2. Aquí está el oxígeno 2. Voy a abrir una llave porque este señor tiene muchos datos. Porque vas a usar pavo es igual a ratón. Entonces el volumen sería ¿cuánto? 63,2 litros. Medidos a 27 grados Celsius, o sea, la temperatura sería 27 grados Celsius. A esto le voy a agregar 273 porque la fórmula me pide en Kelvin. Bueno, ustedes por física deben saber cómo convertir de Celsius a Kelvin, pero solo se agrega más 273. ¿Listo? Esta temperatura entonces te estaría saliendo, ¿cuánto? Sumen. Acá 10 llevo 1, 7, 8, 9, 10, 300, ¿no? Bueno, acá sería entonces 300 Kelvin. Ya tengo la temperatura en Kelvin. ¿Qué más? A una presión de, voy a poner aquí la presión, dice que es 766,7 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, a esas condiciones, ¿ya? ¿Cuánto? Bueno, para obtener oxígeno a estas condiciones, ¿cuánto de peróxido de sodio necesitas? Bien, eso es todo. En realidad es muy fácil este tipo de ejercicios, solo tienes que dominar pavo igual a ratón. La fórmula te dice así, ¿no? Presión por volumen es igual a la constante ideal de los gases por la temperatura por número de moles. Solo reemplaza acá y vas a ver que te sobra una variable. La presión me lo dan, dice que es 766,7. Está en milímetros de mercurio, no te olvides. Por el volumen, aquí está, 63,2 ya me dan en litros, entonces no hay problema. 63,2 litros. La constante para milímetros de mercurio, ¿cuánto es, jóvenes? Tienen que recordar la constante. Es 62,4. 62,4. Por la temperatura ya tenemos, es 300. Y moles es lo que no tienes. Y eso es lo que vas a calcular. Y eso llevas acá y con eso calculas X. Entonces ustedes van a operar esto, pero número de moles a mí me sale 2,59, ¿ya? 2,59 mol. Igual me avisan si no sale así. Entonces ya tengo el número de moles y eso lo voy a llevar acá. Entonces digo 2,59 moles. O sea, la pregunta ahora sería algo así. ¿Cuántos gramos de esto me produce 2,59 moles de oxígeno 2? Sí o sí. Para masa, coeficiente por peso. El coeficiente es 1, el peso es 23, sodio pesa 23. 23 por 2, 46, más oxígeno es 16 por 2, 32, te va a dar 78, ¿no? 78 gramos. Y por este lado estamos trabajando en mol, entonces en mol solo se trabaja coeficiente, o sea, un medio mol. ¿Listo? Muy bien, eso sería todo. Y ya lo calculas. X entre 78 debería darte igual a 2,59 entre un medio. Listo, ¿cuánto le sale el valor de X, jóvenes? Bueno, a mí me sale 404,04 gramos. Ya esa sería la respuesta. Entonces marquen ustedes la alternativa C. Bien, jovencitos, eso sería todo por hoy. Conmigo nos estamos viendo mañana. Si es que estoy bien.